Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos regaló el Padre hoy. Quizá mucha gente no amanecieron hoy, pero Dios le ha placido que usted y yo estemos de pie una vez más delante de su presencia. Así que Dios le bendiga, le guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, como dice en el libro de Números capítulo 6, versículos 22 al 24. Hoy continuaremos con el tema de discípulos de Jesucristo. Y voy a leer de nuevo la porción que leímos ayer en el libro de Juan 8:31. Después estaremos orando y continuaremos con el mensaje. Leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Entonces, vamos a orar y continuamos con el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora damos gracias, Señor, porque tú nos has regalado un día más de vida, Señor. Nos has dado, Dios mío, la facultad, Señor, de poder ver, escuchar, poder respirar, Señor. Dios mío, gracias, Señor, por todo lo que haces todos los días, Señor. Por esa fuerza y esa fortaleza que nos da, Señor, para avanzar, para mantenernos de pie, Señor, aún en medio de la adversidad, en medio de los problemas, Señor. Ahí estás tú, Señor. Dios mío, sabiendo que aunque seamos infieles a ti, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Nunca nos has abandonado, siempre estás presto para atender a un corazón contrito y humillado, Señor. Te pido, Padre amado, que tu Santo Espíritu, Señor, quien nos dirige, quien nos enseña, quien nos redarguye, quien nos guía a toda verdad, Señor, tome de la palabra que es Cristo, Señor, y glorifique a Cristo, Señor, en esta hora, en este momento, Señor. Dios mío, lo que se quiera levantar en contra de la enseñanza, se anulado y cancelado en el nombre de Jesús, derribado, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos exhorte, nos edifique, nos consuele, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estuvimos hablando de el discípulo. Y un discípulo es uno que sigue a su maestro, es un alumno. Y hablamos también de que el Señor llamó a sus discípulos para ser los pescadores de hombres. Y lo vimos allá en el libro de Lucas. En Mateo 4:19 vimos eso. También vimos en Mateo 6:33 que el Señor nos dice que tenemos que buscar el reino de Dios, que son las almas. Ayer hablamos de eso. También vimos cómo el Señor, una vez que llama a los discípulos, les pide que tenemos que negarnos. Y vimos en Lucas 9:23 en adelante, que había que negarse a sí mismo para tomar la cruz. Y expliqué los 7 pasos que se viven después de negarse a sí mismo para tomar la cruz y morir para vivir. También les hablé de Mateo 10:34 en adelante, cuando habla de que Él no vino a traer paz a la tierra, vino a traer paz a los hombres que están sobre la tierra, y que vino a poner en disensión al padre contra la madre, a la nuera contra la suegra. Disensión es el desacuerdo. Entonces, ayer hablamos un poco de eso. Hoy continuaremos con el mensaje. Gloria a Dios. Y vamos
a ir a Juan o San Juan capítulo 12. Gloria a Dios. En el versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Está hablando el Señor y está anunciando que va a morir para vivir. Hermano, el creyente, el discípulo del Señor, tiene que morir para vivir. El problema de muchos de nosotros es que aún no hemos terminado de morir. ¿Morir a qué? Morir a la carne, para vivir en el Espíritu. Muchos de nosotros todavía estamos en la carne. Es fuerte eso. Por eso Pablo lo dice allá en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, como el ser humano está compuesto de tres partes, entonces tenemos el alma y tenemos el cuerpo o la carne. Hay una batalla todos los días en la vida del ser humano. Muchos seres humanos quieren servirle al Señor, pero nos dejamos dominar por la carne y no lo hacemos. Pablo tuvo una lucha Pablo. Si vamos al libro de Romanos capítulo 7, encontramos la batalla que estuvo Pablo con sus miembros. O sea, tuvo una lucha con la carne. No es fácil, hermano. Todos han vivido. Ella les explicaba y les decía lo que Cristo vivió. Pero él fue a pedirle ¿qué? Fuerza y fortaleza al Padre, porque sabía que le venía el trago amargo, el día difícil, la hora que la carne no quería vivir. Por eso el Señor nos dice velar y orar. Dios nos advierte que tenemos que estar ayunando, velando y orando. ¿Para qué? Para cuando venga el día malo, para cuando venga el problema, estamos ahí fortalecidos, hermano. Todas las personas, Dios le dice que tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que vigilar. Antes, hay gente que espera que le llegue el problema para correr a orar. Hay gente que espera que se le venga el mundo abajo para correr a orar y a decirle, pastor, le pido la oración, vamos a orar todos. Hermano, tenemos que orar todos los días. Si es posible, ayunar todos los días. Si es posible, vigile todos los días. Mire, si usted no puede vigilar hasta las 12 de la noche, hasta la 1, párese a las 4 de la mañana. Párese a las 3 de la mañana y haga la última vigilia. ¿Entiende?
La primera vigilia comienza a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia de 3 a 6. Si usted puede hacer toda la vigilia, gloria a Dios. Pero si no la puede hacer toda, escoge una vigilia en la noche para ir a Dios. Pero vigila, hermano. Si ve que no puede en la noche, bueno, párese a las 3 de la mañana y de 3 a 6 le hace una vigilia al Señor. La cuarta vigilia se la hace y se la dedica. Todos los días usted puede ayunar, hermano. Usted puede ayunar hasta las 3, hasta las 4, hasta las 2, hasta la 1. Puede ayunar todos los días, puede ayunar con propósito. Pero que el propósito principal sea la salvación de las almas. Porque hay gente que ora en ayuna, Señor, mira mis bienes, mira mi casa, mira mis hijos, mira todo lo mío. Y lo demás que se lo lleve el río, que se lo lleve la corriente. No, primero tenemos que pedir por el prójimo. Recordemos que amar al prójimo es amar el cuerpo de Cristo. Porque las personas forman, ¿verdad? Son miembros y forman el cuerpo de Cristo. Cuando usted pide por los demás, usted está clamando por el cuerpo de Cristo. Entonces primero debe ser el prójimo y después tenemos que ser nosotros. Entonces Jesús le tocó el momento difícil. Pablo vivió un momento difícil. Romanos 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino fue por la ley. ¿Por qué? Porque mientras Dios no le entregó a Moisés las tablas de la ley, ahí no estaba establecido, no matarás, no robarás, no adorarás a Dios ajeno. Entonces, cuando ellos no tenían eso, no había problema, pero cuando le llegó la ley, la palabra, le llegó escrito por escrito, aquí está. Dice, oye, ve, comenzaron a leer y ahora sé que esto es malo. Sé que adorar imágenes es malo. Sé que jurar es malo. Sé que irme en contra de mi mamá es malo. Y ahí comenzaron a ver lo que era malo. Entonces cuando la ley llegó, entonces el pecado salió a flote porque se dieron cuenta por escrito cuál era el pecado. Entonces dice ahí, ¿verdad? Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. O sea, a través de la ley que llegó, supo lo que era pecado. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando uno le dice, no haga tal cosa, es como que dice, ¿y por qué no lo puedo hacer? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios no le dijo a Adán y a Eva que no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto. ¿Y qué pasó? Ellos codiciaron. Y lo que dijeron no, para ellos les fue fácil decir sí. Entonces Dios siempre dice, no hagan tal cosa, y nosotros hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. No anden en contienda, vivimos contendiendo. No andar chismeando, vivimos chismoseando. No hables de tu prójimo, vivimos hablando de todo el mundo. Entonces, la ley nos enfrenta, nos confronta. Gloria a Dios. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, me di cuenta que cuando vi los 10 mandamientos, que yo estaba muerto en pecado y que tenía que reconocer y buscar a Dios para vivir. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque los mandamientos que Dios estableció eran para que el hombre viviera, pero si no lo cumplía, entonces el hombre va a morir en su pecado y se va a ir al infierno. Por eso es que la palabra es como espada de dos filos. ¿Por qué? Porque me salva o me condena, me bendice o me maldice. Y no es que la palabra me quiera maldecir y no es que la palabra me quiera condenar,
Es que si yo no me adapto a la palabra, entonces ya estoy condenado. Y lo dice la palabra en Juan 3:17, que Él no vino a juzgar el mundo, pero si la gente no quiere adaptarse a la palabra, ya queda condenado. Ahí está. Lo dice el 17, 18, 19, ahí está hablando en Juan 3, que si no vivimos la palabra, ya quedamos condenados. No porque Dios quiera condenarnos, es porque yo me condeno yo mismo por no querer aceptar a Cristo. Y cuando digo aceptar a Cristo, no quiero decir, Señor, yo te acepto como mi único Salvador, no. Porque mucha gente recibe a Cristo, mucha gente acepta a Cristo, pero no vive la palabra que es Cristo. Entonces, por eso es que dice que no estamos en Cristo. Recibí, acepté, pero no estoy viviendo conforme a las Sagradas Escrituras. Y repito, si yo no vivo conforme a las Sagradas Escrituras, con todo y que sea pastor, profeta, apóstol, ministro, me voy a ir al infierno. Porque para llegar al cielo hay que arrepentirse y convertirse de corazón para poder heredar el reino de los cielos. Hay que estar en la palabra. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre sino por mí. Es que si yo estoy en la palabra, voy a llegar al Padre a través de la palabra que es Cristo. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Por qué nos engaña? Porque Satanás pone la tentación. Ahí está la tentación. Y el hombre se queda hipnotizado en la tentación y cae, lo engaña. Mire, Satanás quiso engañar a Jesucristo. Jesucristo salió de 40 días de ayuno y Satanás no se frenó por eso. Dijo, lo voy a atacar porque viene débil. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo? Fama, poder y dinero. ¿Qué es lo que le ofrece hoy en día a los siervos del Señor, a las siervas del Señor, a los ministros del Señor? Nos ofrece fama, poder y dinero. Y muchos de nosotros caemos en esas tentaciones. Queremos ser famosos, queremos tener poder, queremos tener plata. Hacía esta cosa Satanás a Jesucristo. Pero Jesucristo no cayó en esas tentaciones, sino que le salió con la palabra y lo confrontó por la palabra. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado que para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo está reconociendo como reconoció David. Dijo, en pecado me formó mi madre. ¿Cuántos pecados cometió David? Sin embargo, Dios tuvo misericordia, lo perdonó y le dio salvación. Pablo estaba viviendo un proceso en la carne. La carne se le reveló a Pablo y estaba en una lucha entre la carne y el espíritu para ver quién dominaba el alma. Son tres partes que está hecho el ser humano. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
Si no el mal que no quiero, eso hago. Hermano, a veces uno termina siendo pecado. ¿Sabe qué es fácil? Pecar. Siempre hay gente que viene a hablarle mal de alguien. Y uno, por más que no quiera, hermano, siempre termina hablando mal de la gente. O termina criticando, juzgando a alguien. Entonces el enemigo siempre pone ahí la tentación. Y una de las formas con que el enemigo ataca es a través del chisme y la murmuración. Eso lo trajo él desde que estaba en el huerto. Él metió el chisme en el huerto, comenzó a dialogar, a hacer contrataciones con los ángeles y comenzó a hablar mal del Creador. ¿Cuántas cosas le habrá dicho el adversario a los ángeles que se dejaron convencer? Y esa estrategia que aplicó él en el huerto, donde logró convencer a la tercera parte de los ángeles, es la misma que nos tiene hoy con nosotros. Hermano, lo más fácil es caer en un chisme, lo más fácil es caer en una murmuración, lo más fácil es caer en una crítica. Hasta por el WhatsApp nos tiran puntas y nos ponen una concha de mango, ¿verdad? Una cáscara de mango, nos ponen ahí de plata, de lo que sea, y no se resbaló y se fue. Porque a veces nos hacen comentarios y preguntas hasta por el WhatsApp. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? Ignorar las cosas. Si me va a afectar, si a mí me cuentan algo de un hermano y no me va a favorecer, ¿para qué voy a caer yo en comentarios? Dejemos los hermanos del Señor. Digamos, hermano, vamos a orar y orar por ese hermano. Ah, está en pecado, vamos a orar por él. Está enfermo, vamos a orar por él. Alguien se enferma y lo primero que dicen, que habrá pecado, como le pasó a Job. Si a alguien le pasa un problema, lo primero es, le achacamos el problema, la enfermedad, lo que sea, al pecado. ¿Qué habrá hecho? Hermano, y Dios no puede meter en un proceso a la gente, porque hay dos formas de procesar. La que Dios permite por causa del llamado y el propósito, y la que el hombre vive por causa de su desobediencia. David vivió los dos procesos. Entonces, lo más fácil para el enemigo es hacernos criticar y murmurar. Todos los días tenemos que criticar y murmurar. Mira, Dios nos puso un ayuno espiritual que siempre fallamos en él. El apóstol Pablo le dice a la gente de Tesalónica, allá en el capítulo 5 y versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, me está diciendo que tenemos que abstenernos de la murmuración, del chisme, la crítica, el pleito, la contienda, la disensión, la vanagloria, la soberbia, abstenerme de pecar. Pero lamentablemente todos los días le fallamos a Dios. Todos los días, hermano, en el pensamiento, en una conversación por WhatsApp, por el Facebook, en una conversación con la persona, siempre entra el chisme, la crítica y la murmuración. Y entra suavecito, hermano. Y tú no has visto a fulano de tal, y no viste lo que hizo fulano, y el otro, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Y nos emocionamos y queremos saber. Y hay gente que se molesta porque le decimos, mire, mátale este cuento. No, cuénteme ahorita, hermano, pero cuénteme. Y Satanás dice, ay, ya cayó. Listo, ya se va a deslizar y la salvación cae en riesgo. Porque no nos damos cuenta, hermano. Pablo tuvo ese problema de la carne, se le levantó la carne. Y dice, así que si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Una lucha tenía el apóstol Pablo con su carne, hermano. Pero después llegó a decir que era más que vencedor. Después llegó a decir, todo lo tengo por basura. Después llegó a decir, ya terminé la carrera. Por eso es que usted y yo, mientras estamos en este caminar con Cristo, hermano, vamos a tener problemas, dificultades, sufrimiento. De todo. Hay gente que se va a levantar contra usted. Hay gente que lo va a criticar. Hay gente que nos va a juzgar. Hay gente porque el enemigo se molesta a veces. Mire, mientras un árbol no está cargado de fruto, nadie lo toma en cuenta. Pero ve un árbol que tenga mango. ¿Qué hace la gente? Agarra los mangos, se monta encima del árbol. Si está muy alto, le lanzan palos, piedras. ¿Por qué? Porque está dando fruto, hermano. Pero si no da fruto, no le ponen atención. Entonces, cuando un discípulo de Cristo comienza a dar fruto, Satanás se molesta. Se molesta y comienza a lanzarle, por cualquier lado le va a lanzar, hermano, para malponer y dañar el testimonio de las personas. Pero tenemos que avanzar, hermano. Tenemos que seguir. Pablo fue un sanguinario, maltrató a la iglesia, mató un poco de cristianos y Dios lo perdonó. Pedro le cortó la oreja a Marco, negó a Cristo y Cristo lo puso a pastorear. Nunca lo desechó. Quien desecha al hombre es el hombre. Pero Dios sabe a quién diseñó. Dios sabe a quién va a tomar en cuenta, porque Él conoce, Él escudriña la mente y el corazón. Nadie podrá engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Entonces regresamos a Juan, en el capítulo 12, donde Jesucristo dice que tiene que morir para vivir. Y está hablando aquí del grano de trigo. Hermano, el trigo y la cizaña se parecen. La diferencia es que cuando salen las espigas, la cizaña siempre está derechita, pero el trigo hace reverencia, se dobla. Entonces el Señor dice que tenemos que ser trigo, porque seguro que si uno hace una pregunta a la gente o en una congregación, seguro que todos son ovejas y todos son trigo. Nadie quiere ser cizaña y nadie quiere ser cabrito. Todos queremos ser ovejas y todos queremos ser trigo. Y es importante porque las ovejas obedecen la voz de su pastor y el trigo es el que se procesa para alimentar. Y voy a hablar del proceso del trigo. La iglesia dice que tenemos que ser trigo y no cizaña. ¿Qué hace la cizaña? Siempre está ahí metiendo la uña, metiendo el dedo, metiendo aquello, buscando manera de malponer a la gente. Eso hace la cizaña. El trigo no. Pero yo le quiero decir algo. No basta ser trigo. Hay que ser pan. El trigo, una vez que está, lo procesan. ¿Qué hace? Lo trillan. Comienza un proceso y lo trillan y sacan la basura a un lado y va quedando el trigo en un lado. Lo hacen polvo. ¿Y qué hacen con el trigo? Lo convierten en polvo, en harina. Y ese trigo, hermano, lo hacen y lo ponen en sacos, en fundas, o en bolsas, o en paquetes, como usted lo quiera entender. Los ponen ahí, los acomodan, y mira, si van a llevar sacos de trigo para algún sitio, ¿qué hace la gente? Agarra esos sacos, los tira en las movilidades, hermano. Sea camioneta, sea volqueta, sea trailer, sea gandola. Yo hablo varias palabras porque lamentablemente
He estado en varios países y en Ecuador es un dialecto, en Perú es otro, en Venezuela es otro y en México es otro. Entonces doy algunas palabras para que de repente que me está escuchando y es ecuatoriano entiende, y si es peruano entiende, y si es venezolano va a entender. Entonces, los monos en la gandola, en el tráiler, en la volqueta, en el camión, la camioneta, ahí tiran los sacos. Como caiga el saco, ahí va, uno arriba de otro. Y va, comienza el traslado. Llega al sitio donde lo van a procesar. Ahí igual lo tiran. Póngalo allá. Ese trigo va llevando golpes de lado y lado. Después que lo trillaron, después que lo hicieron polvo, entonces comenzó a dar golpes por todas partes. Cuando llega al sitio donde lo van a preparar, hermano, ahí comienza otro proceso. Porque ya el trigo ahora es harina. Pero Dios quiere que el trigo se convierta en pan para alimentar. Entonces esa harina la van a procesar para hacer pan. Y si van a hacer el pan, hermano, ¿qué hacen? Lo agarran, le ponen los ingredientes y comienzan a amasar. Dígame si existe esa máquina que es una sobadora, que son 2 rodillos. Por ahí meten la masa para que la masa pierda, no quede ni un granito, nada, eso quede bien amasadito, bien suavecito, que no tenga bolita por ningún lado. Y hermano, eso le meten el rodillo, le dan con la mano para allá, para acá, lo meten en la sobadora. Yo he visto una hermana, que Dios la bendiga, tenía una panadería, y a veces yo estaba ahí cuando preparaban el pan, y había un rodillo, 2 rodillos, hermano, y por ahí pasaban esa masa un poco de veces, hasta que esa masa quedara suavecita. Después de eso vienen y cortan la masa. Después los enrollan y los ponen allá en una bandeja. Y ahí lo dejan unos minutos. Miren todo el proceso que el trigo lleva para hacer pan. Y aquí decimos, yo soy trigo. Dice Cristo, está bien, pero quiero que seas pan. O sea, en pocas palabras, te voy a meter en el proceso. Te voy a trillar. Te voy a lanzar de aquí para allá, de aquí hasta que llegue al sitio donde te voy a procesar. Y donde llegas en el sitio, ahí te voy a meter en el proceso. Hermano, y eso después, para que ese pan pueda ser alimento, lo meten en el fuego, en la prueba, en el proceso final. Y meten ese pan en el horno. Y no que le ponen una temperatura. Y ahí lo dejan por un tiempo. Y cuando ese pan sale de ahí, todo el mundo lo quiere, hermano. Entonces todos quieren que Dios los use, todos quieren que Dios haga lo que tenga que hacer, pero tenemos que ser de trigo, pasar harina, para hacer pan, para poder alimentar. Entonces cuando el pan está ahí, en la tienda o en la panadería, decimos, mira, quiero tanto, quiero un sol, quiero un dólar, quiero tantos bolívares, tantos pesos de pan. Pero el pan ya está listo, ya pasó por el proceso. Usted y yo tenemos que pasar por el proceso. Entonces no basta ser trigo, hay que ser pan y hay que pasar por el proceso. Jesucristo está hablando aquí y dice que el grano tiene que caer a tierra y tiene que morir para vivir. ¿Qué significa? ¿Verdad? Si una semilla usted la deja caer en un piso de cemento, hermano, no va a producir nada. Pero de seguro que si cae en la tierra, o usted la pone en la tierra, abre un hueco y la mete ahí, esa semilla va a morir. Se va a abrir la semilla y el embrión que está dentro va a salir. Esa planta que está dentro va a querer crecer. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, entonces cayó la semilla dentro de esta tierra. La semilla de Cristo cayó. Yo tengo que dejar que esa semilla nazca dentro de mí.
Y entonces comienza Cristo a crecer. Y yo tengo que menguar para que Cristo crezca. El problema es, hermano, que a veces no dejamos crecer a Cristo. Mucha gente recibe a Cristo, mucha gente acepta a Cristo en su corazón, lo enllava, le pone un candadito ahí, una chapa, lo puso su llave, ahí queda ahí Cristo. Entonces recibió a Cristo, aceptó a Cristo, pero sigue haciendo lo que le da la gana. Sigue haciendo sus ideales, sigue haciendo su forma de ser, y ahí quedó Cristo ahí, quedó ahí. Hermano, tiene que caer la semilla y crecer dentro de esta tierra. Usted y yo somos tierra, somos polvo de la tierra. Tenemos que morir para vivir. ¿Morir a qué? Morir a los deseos de la carne, para que el fruto del Espíritu pueda salir en nuestras vidas. No es fácil, hermano, pero muchos de nosotros aún estamos vivos en la carne. Y es fácil saberlo, hermano. ¿Usted quiere saber si alguien está en el Espíritu o no? Vaya y dígale: mira, hermano, ya está el hermano tal, el pastor tal, o fulano de tal hablando de usted. Y si la persona dice gloria a Dios, Dios lo bendiga, dice: oye, esa persona aplicó ¿qué? La paz, la mansedumbre, la paciencia, y soltó una palabra con amor. Pero si aquella persona se molesta y dice: bueno, ¿qué tiene que hablar el pastor tal o el hermano tal de mí? Esa persona aún, el fruto del Espíritu no está 100% activo en la persona. Está en el proceso y quiere. Si una persona se aira, pero le dice: airaos, pero no peques. Y se airó, pero se controló, y le dice a la otra: más tarde hablamos, después conversamos, no estoy para lo de ahorita. Él está con su ira ahí, pero aplicó el dominio propio y se controló. Y quizás fue por allá de una vuelta y respiró unas 10 veces, se calmó, y después que se calma dice: bueno, ahora sí, hermano, podemos conversar, vamos a conversar. Porque la Biblia dice allá en Proverbios que la blanda respuesta quita la ira. Pero si yo no doy la respuesta, voy a encender el furor. Entonces, no se equivoca la palabra, hermano, cuando Dios nos da consejo. Proverbios capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué significa? Que si alguien viene airado, porque hay gente que dice: déjalo que llegue, deja que lo vea, que en lo que yo lo encuentre lo voy a agarrar y le voy a decir 4 cosas, vas a saber quién soy yo. Pero usted tiene el fruto del Espíritu activo, y la persona lo consiguió, y cuando le digo 4 cosas o lo insultó, usted, ¿qué debe hacer? Decirle: hermano, perdóneme. Si yo lo ofendí, perdóneme, hermano. O quedarse callado. Y la persona va a decir: oye, la persona está esperando que usted vaya contra él, si es posible, para contender o para pelear. Pero si usted tiene el fruto del Espíritu activo, usted va a soportar y va a entender y va a aplicar palabras de mansedumbre. Aunque tenga ganas de agarrarlo así por el cuello, va a decir: Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad? Y da una blanda respuesta, porque la blanda respuesta calma la ira. Es mejor quedarse calladito. La Biblia dice que el que honra sus palabras es sabio y entendido. Proverbio 17, versículos 27 y 28 dice: el que ahora sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Por eso Jesucristo dice que él cerró sus labios, no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca
porque aplicó la sabiduría. Nosotros no, hermano. Nosotros nos molestamos, nos airamos, salimos a defendernos. Queremos encontrar a la persona para... Mira, hay una cosa importante. Job vivió un proceso fuerte. Mira, Job, mataron a tus hijos, gloria a Dios. Job, perdiste la hacienda, perdiste los bueyes, perdiste todo. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Verdad? Job le cayó la enfermedad. Y la mujer le dice, ¿todavía retienes tu nombre contra Dios? Le digo, sí. Maldice a Dios y muérete, Job. ¿Dónde es ese Dios que dice que te ama tanto, que cómo te tiene enfermo ahí? ¿Ah? Maldice y muérete de una vez. ¿Y qué le dijo Job, hermano? Mujer, vamos a recibir de Dios los bienes y no vamos a recibir los males. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero ¿qué pasó, hermano? Llegaron los amigos de Job. Y los amigos de Job comenzaron a decir, bueno, ¿y qué le pasará a este hombre? ¿Qué pecado habrá hecho? Y comenzaron a criticar y a murmurar de Job. Y Job renegó hasta del día que nació. Entonces nosotros somos así. Damos gloria a Dios por muchas cosas, pero cuando dice que nos metieron en chismo, en pleito, en contienda, que están hablando mal de uno, nos molestamos. Porque a nadie le gusta que hablen mal de nadie. Y eso lo vamos a vivir, hermano. Lo hicieron con Jesucristo. Lo hicieron. Y si lo hicieron con Cristo, lo van a hacer con usted y lo van a hacer conmigo. No somos la excepción, hermano. Estamos ahí porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Entonces Jesucristo está explicando ahí que el grano tiene que caer y morir para vivir. Él estaba diciendo, yo voy a ir y voy a morir para dar vida. Pero esa semilla que es la palabra, hoy, ¿verdad?, quiere caer en buena tierra. El hombre está hecho del polvo de la tierra. Entonces usted y yo somos tierra, somos polvo, y la semilla que es Cristo quiere nacer, quiere dar fruto. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Jesucristo también enseñó a orar a sus discípulos. Y también los envió de dos en dos. ¿Y los envió dónde? En medio de lobos. Hermano, los discípulos del Señor siempre serán atacados. Siempre serán blasfemados. Cuando una persona decide obedecer a Cristo, decide obedecer la palabra, decide obedecer al Padre, hermano, tiene que estar preparado porque el mundo se le va a venir encima. El mundo no va a entender y se le va a venir encima. Dice el libro de San Juan capítulo 15 versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordad de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni le hubiera hablado, no tendrán pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, si a Cristo lo aborrecieron, nosotros seremos aborrecidos, hermano. Entonces, una persona que decide seguir a Cristo
que decide andar con Cristo, hermano, tiene que prepararse que Satanás y sus demonios van a ir contra él para que no avance. Y se va a levantar por la familia, se va a levantar aún por los miembros de la iglesia, se va a levantar por los más cercanos para ir contra el que obedece la palabra. Y lo dice la palabra, los enemigos serán los de tu casa. Serán. Pero hay una esperanza, hermano. Dios nos dice que aunque estamos, ¿verdad?, como corderos en medio del lobo, tenemos que avanzar. Vamos al libro de Lucas 10. Gloria a Dios. Lucas 10. Después de esta cosa, destinó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo envío como cordero en medio de lobos. Que está diciendo que no todo el mundo va a hablar bien de ti, que no todo el mundo te va a recibir bien. Hermano, tenemos que estar preparados para lo que venga. Mucha gente te recibirá bien, pero muchos no le caerás bien. A muchos le vas a hacer ahí la piedra en el zapato. Se incomodarán, se molestarán e irán contra aquellas personas que deciden servirle a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, un discípulo de Cristo tiene que ser reconocido. ¿Por qué? Por el carácter de Cristo. Mateo, capítulo 11, versículos 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que un verdadero discípulo de Cristo, hermano, es una persona mansa, humilde. Un verdadero. Muchos discípulos de Cristo hay, pero no todos son verdaderos discípulos. No todos son verdaderos discípulos. Hay que tener la mansedumbre. Hay que estar ahí soportando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dios le dice a sus discípulos, o a los creyentes, a los que lo siguen, que tienen que humillarse. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, la cabeza es Cristo. Y los creyentes, los discípulos, son miembros del cuerpo. Cristo dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Las manos de Dios quedan en el cuerpo de Cristo. Cristo vino, fue la cabeza. La cabeza sufrió, padeció y se fue. Pero dejó al cuerpo preparándose. Dejó que el cuerpo, o sea que son los miembros en el mundo entero que están formando el cuerpo de Cristo, lo dejó preparándose. Y dice ahí claramente que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces vamos a llevar esto al mundo espiritual, hermano. Las manos están donde? En el cuerpo. Y si sé que tengo que humillarme, entonces lo que está diciendo el Señor es que yo me voy a humillar, ¿verdad?, con la gente que forma el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso, hermano?
Un cuerpo tiene pulmones que se usan para respirar. Un cuerpo tiene corazón, tiene vesícula, tiene riñón, tiene páncreas, ¿verdad? Tiene la sangre que circula. Un cuerpo tiene muchos miembros, hermano. Tiene hígado. Pero en el hígado hay una cosita verde ahí que es amarga. La hiel o la bilis, como la llaman otros. Esa cosita verde que es amarga hace falta en el cuerpo, hermano. ¿Dónde está? En el hígado. Ahí está, hace una función dentro del cuerpo, la hiel o la bilis. ¿Qué más hay en el cuerpo? En el cuerpo hay el estómago. ¿Pero qué hace el estómago? En el estómago hay ácidos. Y los ácidos son los que destruyen los alimentos para que el cuerpo pueda recibir nutrientes, vitaminas, minerales. Cayó la zanahoria y la agarró, los ácidos destruyeron para la vista. Y todo lo que va cayendo ahí, cayó el pollo, cayó el arroz, cayó el tallarín. Lo que va cayendo, el ácido lo va destruyendo. Si no hay destrucción en el estómago, no va a haber nutrientes, ni vitaminas, ni minerales en el cuerpo. Entonces el cuerpo no va a poder desarrollarse porque el estómago, que tiene sus ácidos gástricos, esos ácidos que van a destruir, no van a poder hacer su trabajo. Entonces la persona no va a poder crecer ni desarrollarse. Entonces los ácidos que están en el estómago son importantes, hermano, para la destrucción de los alimentos, para que podamos tener un desarrollo en el cuerpo. Ahora, cuando los alimentos son destruidos y van saliendo los nutrientes, los minerales, las vitaminas a cada parte del organismo, entonces lo que queda ahí que no sirve, esto agarra y lo envía a los intestinos. Entonces tenemos los intestinos, que ahí es donde va el excremento, los desechos que el estómago no necesita para el cuerpo. ¿Que va a dónde? Van a botarlo para ser enviado al lugar de desecho. Vamos a llevar esto a la iglesia o a la vida del ser humano. Si Cristo dice que tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios, quiere decir que tengo que humillarme delante del cuerpo. ¿Quién humilló a Cristo? El hombre. Porque hay gente que dice, yo no me lo humillo a hombre, yo me humillo a Dios. Pero Dios tiene que usar a un hombre para humillarte. Si el hombre no te humilla, entonces no está recibiendo la humillación de parte de Dios. No, porque yo soy el rey del rey, señores, señores, soy un siervo de Dios, soy un ungido. A mí cualquiera no va a venir, yo vale para quien sea. Con el poder y la autoridad que Dios me dio. No, hermano, Cristo no hizo eso. A Cristo lo golpearon, lo maltrataron, lo humillaron y él se cayó. No abrió su boca, enmudeció. Entonces es un problema, hermano. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Hermano, en el cuerpo hay muchas cosas que tenemos que soportar. Si la bilis o la hiel no está en el cuerpo, no va a funcionar bien el cuerpo. Si los ácidos no están en el estómago, no van a recibir nutrientes, no van a recibir minerales, no van a recibir para desarrollar el cuerpo. Si en el cuerpo no están los intestinos delgados, los intestinos gruesos, el desecho no puede ser llevado para botarlo fuera del cuerpo. Y cierro con esto, hermano. Hermano, en la familia, en las iglesias, en las congregaciones, hay hermanos que son amargos, son como la hiel, son terribles. En las iglesias, en las congregaciones y en las familias hay hermanos que son ácidos, insoportables. Y en las familias
y en las iglesias y en las congregaciones hay gente que son como los intestinos delgados y gruesos. Llevan el chisme, la murmuración, el desecho, lo que no sirve, lo llevan a todos lados. Y Dios permite eso. Por eso cuando dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, es que Dios va a permitir que usted y yo seamos procesados por la gente. La gente nos va a criticar, la gente nos va a juzgar, pero tenemos que avanzar, hermano. Entonces es importante esas cosas. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Para ver cuánto amor hay en el verdadero discípulo. Porque si usted y yo somos verdaderos discípulos, hermano, entonces vamos a amar al hermano amargo. Vamos a amar al hermanito ácido. Vamos a amar al hermano que me critica, el que me murmura, el que me juzga. A esa persona vamos a amar, porque Dios lo permite para saber cuánto amor de Dios hay en el verdadero discípulo. Entonces, ¿somos verdaderos discípulos o solo estamos ahí como oyentes? Si somos verdaderos discípulos, hermano, Pablo da un consejo aquí. Romanos 12, versículo 15 en adelante. Gozad con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay gente que va a llorar, que tiene que estar con ellos. Hay gente que se goza, denle ánimo. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. La gente nos va a pagar mal, hermano, pero tenemos que pagar bien. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Que hagan lo que no hagan, hermano. Tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado que va a pelear por nosotros. No podemos tomar venganza por nuestras propias manos. Dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermano, hay gente que nos hace la vida de cuadrito, como dicen en Venezuela. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ayudar, hermano. No es fácil ayudar al que te critica. No es fácil ayudar al que va contra ti. No es fácil ayudar a aquel que está en problemas, pero que te hizo a ti la vida peor que la que él lleva. Pero hay que hacerlo. Y dice aquí el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hasta aquí el mensaje de hoy. Tenemos que tratar, hermano, de ser buenos discípulos de Jesucristo. Creo que nos falta mucho. Creo que estamos en pañales. Creo que hay muchas cosas por aprender y dejar la jactancia que tenemos y reconocer que sin Cristo no somos nada. Y reconocer que aún tenemos muchas cosas que aprender, que no somos nada y que solo Cristo nos va a llevar a hacer algo en la vida. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Dios nos cuide. Hasta la próxima. Bendiciones de parte de Dios para todos.